economía, boyando por allí, vas a saber qué es lo que va a ocurrir ya no en los próximos meses, sino en las próximas semanas. Le damos la bienvenida al contador Alberto Costa, quien está con nosotros para conversar un rato. Alberto, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola Germán, buenas noches a vos y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por recibirnos, Alberto. Bueno, en principio podríamos estar hablando horas, ¿no?, de la situación que se vive en nuestro país, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que observás en este momento en relación a hace algunas pocas semanas, tomando en cuenta la situación dólar, combustibles y la parte previa a este balotaje? Bueno, en realidad lo que uno podría analizar es lo que está pasando sobre todo en la economía después de la primera vuelta, ¿no? Que tuvo su efecto en el aspecto económico, porque, digamos, los problemas de la economía argentina subsisten y podemos decir están cada día más agravados. Lo que está tratando de hacer el gobierno es tratar de llegar a las elecciones, como lo hizo desde el principio de año, y ahora ya le queda la última etapa. Y observamos después de la primera vuelta una economía un poquito más tranquila, sobre todo el tema del dólar. Fundamentalmente hay varios aspectos que inciden sobre eso. El gobierno se fue preparando, digamos, para tener algún tipo de reservas y poder responder al mercado, como fue, por ejemplo, el acuerdo que hizo Alberto Fernández con la liberación del último tramo de vuelta. Por ejemplo, el llamado dólar exportador que anunció el ministro Massa y que generó alguna oferta, digamos, para aliviar un poco las presiones. También el mismo resultado de la primera vuelta le dio más aire político al ministro y desalentó un poco la idea de la dolarización, porque era por lo menos la mayor parte de los operadores del mercado veían como antes de la primera vuelta con muchas posibilidades que la dolarización se instalara y por lo tanto, digamos, la cobertura en términos de dólares es mayor. Y además, bueno, los argentinos ya han pasado dos elecciones, estamos bastante dolarizados en general porque han ido comprando, digamos, como acostumbran hacerlo antes de las elecciones. Por lo tanto, son una... Vamos a ver si recuperamos a Alberto Costa, analista económico, contador. A ver si nos estás recibiendo, Alberto, porque tuvimos ahí un breve impasse, se cortó el audio. Yo los escucho perfecto. Bien, bien, ahora sí. Bueno, te decía, en realidad este impasse que se ha producido en la economía es como una meseta, digamos, donde el dólar se estabilizó entre 900 y 950 pesos el libre, los dólares financieros también se calmaron bastante y el gobierno aseguró un dólar oficial de 350 pesos que realmente hoy ya luce un poco atrasado, pero que le va a permitir llegar en estas condiciones, más allá de algunas tensiones que pueda haber unos días antes de la segunda vuelta, en una condición más o menos estable, que es lo que pretende el gobierno. Faltan unos 15 días para la segunda vuelta. En relación con lo que recién decías, ¿no esperás ningún cambio brusco? Simplemente, digamos, no se van a hacer olas, va a estar esta tensa calma permaneciendo hasta el 19, ¿o es posible encontrar por ahí, por supuesto es difícil predecir, ¿no?, en una situación como la Argentina, pero digo, ¿podemos llegar al 19 sin mayores sobresaltos? El gobierno se ha preparado para eso, digamos, con lo que decía al principio, ha tomado todos los recaudos necesarios para tratar de mantener el mercado del dólar, porque, digamos, la inflación sigue, los problemas de la economía siguen, pero le interesa fundamentalmente esto por todo lo que significa, digamos, la inestabilidad del dólar. Así que, excepto que surja un llamado cisne negro o que, digamos, resurja las posibilidades de Milei en términos de las expectativas de que gane la segunda vuelta, eso puede, digamos, generar más presión en el mercado, es posible que se mantenga relativamente estable, excepto que unos días antes, obviamente, va a haber algunas tensiones. Yo no puedo decir si va a subir mucho o poco, pero va a haber tensiones en el mercado en las cuales el gobierno va a tener que pulsar para llegar a las elecciones lo más tranquilo posible. ¿Es del 19 o del 21, porque el 20 es feriado? Tienes una gran incógnita porque depende fundamentalmente del resultado electoral y ahí sí, se terminan las palabras, se terminan el aguante hasta las elecciones, sino que ahí viene el momento de definiciones, ¿no?, del nuevo presidente, que se elegir. Tomando en cuenta, Alberto, los antecedentes de los resultados de las PASO, por ejemplo, donde se lo vio como gran ganador a Javier Milei, y tras la primera vuelta, por llamarlo de alguna forma, donde el victorioso fue Sergio Massa, ¿es posible imaginar un escenario con el triunfo de Milei y otro con el triunfo de Massa en ese 21 de noviembre? Si tuvieras que imaginar vos en ese caso, ¿cómo sería ese 21? Si gana uno u otro en todo caso.
Bueno, en el caso de ganar Massa, digamos, el hecho de estar como ministro va a ser un empalme de su propio gobierno con el gobierno, digamos, de él como presidente, con lo cual el mercado no espera grandes cambios en términos, digamos, ya Massa dijo en una nota esta semana que va a tomar medidas desde el 20 de noviembre, no va a esperar hasta el 10 de diciembre, se van a empezar a comenzar a tomar medidas, pero se estima, digamos, que no va a haber cambios muy bruscos. Con respecto a Milei, en realidad lo que él plantea es un cambio mucho más brusco en términos económicos, en el sentido de que él pretende liberar más rápidamente el dólar o unificar los tipos de cambio, pero en realidad yo no creo en la práctica. Una cosa es el discurso anterior y otra cosa es en la práctica. Primero que no se ve claramente qué van a hacer las primeras semanas, no se ve claramente, pero porque no lo dicen además. No veo grandes diferencias entre uno y otro. Ahora, una cosa es lo que va a pasar, otra cosa es la expectativa que tiene la gente o que tenemos la gente. Si gana Milei, las expectativas son de cambios más profundos, por lo tanto es muy posible que haya mucho más movimiento en términos de los mercados financieros y de la inflación, porque además va a ganar alguien que no está en el gobierno. Eso se presume, digamos. Pero está claro que más allá de que gane uno u otro, Argentina va a vivir desde el 19 de noviembre y por lo menos los primeros meses del año que viene, unos meses muy movidos, porque el presidente que asuma tiene que tomar decisiones importantes y eso va a generar impactos en la economía que lógicamente esperemos que sean provechosos y buenos para el beneficio de todos los argentinos. Eso dependerá un poco del poder político y de la muñeca de la gente que lo acompaña, ¿no? Alberto, te agradecemos por este contacto con nosotros. Ahora gracias a ustedes, buenas noches. Un abrazo. Alberto Costa, hablando de la situación económica.